decíamos que el tema de Colombia es otro de los que vamos a abarcar en esta mañana, porque el presidente electo de Colombia, el conservador Iván Duque, advirtió, tras conocer su victoria, de que modificará los acuerdos de paz con las FARC, ¿verdad? Sin romperlos. Bueno, eso es algo que vamos a poner en perspectiva con nuestro analista. Esa había sido una de sus promesas como candidato, aunque durante la campaña diluyó ese mensaje para centrarse en otras urgencias. La decisión de Duque, impulsado por el presidente Álvaro Uribe, puede complicar la aplicación de lo pactado por Juan Manuel Santos. No obstante, trató de lanzar un mensaje de tranquilidad al prometer un gobierno incluyente, ¿verdad? Hace un llamado, pero bueno, pongamos en perspectiva esta primera afirmación de Iván Duque, presidente electo de Colombia, con Francisco Barahona, analista internacional. ¿Cómo lo ve usted, don Francisco? Dice que va a modificar los acuerdos de paz con las FARC, sin romperlos. ¿Es eso posible? Buenos días. Buenos días, doña Laura. Mire, Colombia comienza a manejar un nuevo tablero de la política interna a raíz de la decisión justo el domingo pasado, donde el señor Duque quedó electo presidente. Pero todos tenemos que tener muy claro que Duque hace pocos meses era apenas un oscuro senador en el Congreso colombiano. Y si no es porque es elegido por el uribismo, por el expresidente Uribe, digamos, gran tótem político de la derecha más extrema colombiana, él jamás hubiera sido presidente de Colombia. Y entonces, aunque ahora ya una vez que más de 10 millones de votos lo eligen presidente con una ventaja fácil de más de 10 puntos en relación a Petro, que era el otro candidato de centro izquierda o un poquito más a la izquierda, bueno, él comienza a dar este tipo de declaraciones que usted acaba de mencionar. El problema está en que el uribismo, que es la base de apoyo político, económico y electoral del nuevo presidente, se opuso radicalmente a los acuerdos de paz que el presidente Santos gestionó durante varios años, el acuerdo de paz con la guerrilla. Y entonces, bueno, uno hace la gran pregunta. Anuncia que va a modificar ese acuerdo de paz, que hoy en día es constitucional y ley de la República en Colombia, por lo tanto de acatamiento obligatorio. No dicen que lo va a modificar. Y por otro lado, Chimochenko, que es el líder de la exguerrilla de las FARC, bueno, dice que están dispuestos a ir a hablar con el nuevo presidente, pero que esto podría ser lo que acaba de decir Duque, de modificar los acuerdos de paz, el inicio de una nueva etapa de violencia en Colombia. Entonces, estos son elementos que hacen que Duque esté caminando sobre la línea de la cuerda floja en Colombia, en primer lugar porque él, aunque es el presidente, no se maneja, no se autogobierna a sí mismo solo, sino que ha sido acompañado por todo ese grupo de personas, que son muchas además. Recordemos que el referéndum que Santos lanzó para que la gente aprobara mayoritariamente el acuerdo de paz con las FARC fue perdido por el presidente Santos, y no es sino un conjunto de operaciones posteriores que lo revitalizan y lo encaminan por el lado de la legalidad. Entonces, bueno, esto es un problema de fondo, y habría que ver también qué influencia van a tener el gobierno norteamericano en todo este proceso futuro. Porque ¿le interesa a los Estados Unidos? Le interesa muchísimo. Recordemos que hay varias bases militares con soldados norteamericanos en territorio colombiano. Duque ha expresado ya que tiene simpatía por el actual presidente norteamericano y que quiere desarrollar un proceso de acción desde su gobierno con simpatía para el gobierno norteamericano. Y bueno, todos estos son elementos que están en ese tamiz de un juego político en los primeros días de una... Bueno, ni siquiera ha empezado la administración, habrá que esperar el 8 de agosto, que es la fecha en que asume él el poder formalmente. Pero la situación yo la veo confusa, pero además por tres elementos adicionales. Primero, el compromiso del nuevo presidente Duque contra la lucha contra la corrupción. Y eso es un tema muy delicado, porque en Colombia la corrupción ha estado al interior del Congreso, al interior de los senadores y los diputados,
y por supuesto ha tocado muchas figuras también del uribismo. Entonces, ¿en qué medida él tiene manos, digamos, libres para efectivamente comprometerse eficazmente con el tema de la corrupción? El segundo tema es que el narcotráfico, el lavado de dinero sigue siendo un problema fundamental en Colombia. Es más, ha aumentado el cultivo de coca en los últimos 2 años casi exponencialmente. Y las disputas entre los grupos, porque las FARC estarían dejando un vacío también en el manejo. Ahí no solo hay grupos, obviamente, de narcotráfico, sino estaban los paramilitares y estaban las FARC. Dejan un vacío de poder. ¿Qué juego tienen estos otros grupos al dejar ese vacío de poder de la FARC? No solo dejan vacío. Usted sabe que cuando hay vacíos de poder se llenan rápidamente. Alguien los asume. Alguien los ocupa. Entonces, bueno, sectores de la exguerrilla que no estuvieron de acuerdo en el proceso de paz han estado ocupando esos espacios. Sectores de los paramilitares de derecha, amigos del uribismo, del presidente Uribe, que les ayudó en sus épocas en que él era el gobernador de Antioquia, de Medellín. Y entonces, bueno, esos son problemas muy serios. Pero además usted tiene un problema en la otra frontera grande de Colombia, que es Venezuela, que es el tema de migración de Venezuela. Se supone que por Colombia han salido de Venezuela más de casi 3 millones de migrantes. 1,5 millones de esos migrantes han salido de Colombia con dirección a otros países de América. Y más o menos se han quedado 1.200.000, 1.300.000, 1,5 millones viviendo en Colombia. Pero si de pronto esa migración no solo se mantiene, sino que aumenta, no solo por la crisis política, sino por la crisis humanitaria y de inseguridad reinante actualmente en Venezuela, bueno, esto es un tema de enormes proporciones. Así es. Entonces, bueno, la dinámica es realmente compleja, difícil, y yo le diría que, bueno, se ha probado lo que ya se conocía en Colombia. Colombia es un pueblo que por lo general vota a la derecha, pero en estas elecciones esa derecha ha quedado transformada porque el bipartidismo tradicional entre conservadores y liberales se rompió. Sucede algo similar a lo que pasó en Costa Rica. Y entonces, bueno, hay un pluralismo presente en el Congreso. Se dividió Colombia entre 8 millones y 10 millones de votantes. El candidato perdedor, Petro, ha anunciado que él se erige como líder de la oposición, cosa que no es fácil también porque tiene que reunificar todos estos elementos de los partidos políticos derrotados y muchos partidos nuevos y gran consolidación. Y ha dicho también que él va a comandar la lucha contra la corrupción. Entonces, bueno, esto hace que en Colombia la dinámica política va a ser tremendamente compleja porque vamos a estar entre extremos ideológicos, entre extremos de intereses y grupos de poder fáctico que han manejado la política colombiana por décadas. Puede uno decir, bueno, lo que se está hablando en los artículos, don Francisco Barahona, analista internacional, es que Colombia está dividida, está partida. 10 millones votaron a favor de el presidente electo en este momento, ¿verdad? 10 millones estarían a favor de Iván Duque, y de Gustavo Petro votaron 8 millones. Tampoco no es una cifra despreciable, ¿verdad? No, es enorme. Nada despreciable. ¿Cómo queda esa correlación de fuerzas? Porque Duque está tratando de ubicarse más hacia el centro, cosa que no le gusta a quienes lo están apoyando, que son claramente de derecha, y él está tratando de adquirir un discurso más hacia el centro y de decir, dar un mensaje de tranquilidad, cuando lo que está en riesgo en este momento son exactamente los acuerdos de paz, ¿verdad? ¿Qué tan posible es que él se mantenga en esa posición de centro con gente de derecha tan fuerte apoyándolo a él? ¿Y qué tan relegada va a quedar esa oposición que le dio 8 millones de votos a Gustavo Petro? Mire, tampoco es que los 8 millones de votos que sacó Petro son todos de él. Son todos de él. Sucede algo parecido a lo que sucedió en Costa Rica con el actual presidente. Hubo muchos votantes que se fueron no porque eran del partido de don Carlos, del PAC. Bueno, algo parecido sucedió allá. Se polarizó ideológicamente la elección y entonces muchos votos se fueron del centro, e inclusive algunos de una derecha moderada
hacia Petro, que además modificó un poco su planteamiento ideológico de la primera ronda con la segunda ronda, y como usted acaba de explicarnos, efectivamente trató de situarse un poco más en el centro. Duque hizo lo mismo, de la derecha trató en la segunda ronda de meterse un poco en el centro. Entonces, yo diría que en realidad fuerzas de apoyo, aunque uno hable de 10 millones de votos y 8 millones de votos, eso sí tiene que pasar a través de partidos políticos desorganizados, en quiebra moral y ética por el tema de la corrupción, es muy difícil de orquestar. Pero yo quiero hacer un comentario que me parece importante. Según cálculos de institutos de investigación, democracia y paz, el hecho de que Santos lograra el acuerdo de paz con las FARC le significó a Colombia en los últimos 2 años más de 3.000 muertos. O sea, se ahorraron 3.000 muertos por haber firmado la paz e integrado a las exfuerzas de la guerrilla colombiana al proceso de paz. Bueno, eso no puede medirse desde el punto de vista de valor económico, sino de valor ético humanista. Pero además, esta fue la elección donde más ciudadanos fueron a votar en Colombia en los últimos 50 años. Aunque no fueron la totalidad, se calcula que llegaron a votar un 53% de todos los ciudadanos que estaban habilitados con derecho a ejercer el voto. Bueno, pero es que en las últimas elecciones llegaron cerca de 46-47%. Entonces ya el proceso de paz es un tema, yo diría casi irreversible, podría negociar algunas modificaciones, pero si fracasan esas negociaciones y la exguerrilla vuelve a hacer un llamado hacia la violencia y vuelve a instalarse en Colombia, bueno, ahí tendríamos repercusiones terribles que solo se miden con el ahorro del sufrimiento humano y el tema de la paz. Y eso me parece que es muy importante y no se puede olvidar. Además, Santos, que termina su gobierno relativamente con desprestigio, bueno, porque así lo dicen las encuestas, va a también probablemente a desempeñar un papel político importante bueno, no olvidemos que se le dio el Premio Nobel de la Paz. Y además es dueño de medios de comunicación. Es dueño de medios de comunicación, un hombre millonario que tiene toda una tradición política en Colombia. Y entonces, bueno, no solo el uribismo, o Uribe es el único que puede generar mandatos en Colombia, por encima del actual presidente. Entonces, ¿será por eso que el presidente electo de Colombia, Iván Duque, ha mostrado cierta prudencia para hablar sobre las modificaciones de los acuerdos de paz, pese a que ese fue su discurso y fue al inicio su compromiso con la derecha? Ahora aparece con prudencia sobre las modificaciones de los acuerdos de paz. ¿Será por eso, por esa razón? Por es muy posible, pero eso solo lo podremos quitar esa incógnita de cuáles son las ideas que tiene el nuevo presidente para modificar parcialmente los acuerdos de paz, dependiendo de la reacción de la exguerrilla, dependiendo también de la reacción del expresidente Santos y los negociadores que estuvieron en todo ese proceso, como para poder opinar ya con seguridad si son factibles o si son muy extremos, y entonces se pone en peligro la paz que en este momento produjo una tan elevada votación, 54% o 53% para efectos de los que nos están viendo en Costa Rica es una baja votación, pero para una Colombia acostumbrada a vivir en guerra, en atentados, en secuestro, exacto, es realmente un alto, y yo diría que es un avance para la democracia, pero todo esto puede ponerse en peligro. ¿Y lo logrará colocarse en el centro derecha? Vamos a ver, Iván Duque podrá lograr andar por allí ubicándose en el medio con esas, ¿verdad?, con esas figuras tan fuertes que tiene de derecha, empezando por su mentor, digámoslo así, usted lo exponía muy bien. Dice que él dijo así, vamos a ver, quiero decirle al pueblo colombiano que voy a entregar todas y absolutamente todas mis energías por unir nuestro país, no más divisiones, eso está diciendo él. ¿Logrará superar la página de la polarización en Colombia? Bueno, ese es el gran reto que él tiene dentro de este mare magnum de intereses y de fuerzas que están en lucha, pero si hay algo que le puede abonar, digamos, para ser relativamente optimista, es que es un presidente muy joven,
Él asumirá con 42 años, actualmente tiene 41 años, y representa a una nueva generación de colombianos, donde, por ejemplo, toda la historia de Petro, que fue exguerrillero del movimiento M-19 y todos aquellos acontecimientos donde se volaron la Corte Suprema de Justicia y murieron muchísimos magistrados y guerrilleros. Es una nueva generación que no vivió esa dinámica de violencia, así que terminemos con optimismo para Colombia. Timochenko dijo, usted ya lo exponía muy bien, don Francisco Barahona, pero dijo que si Duque olvida la aplicación de los acuerdos de paz, lo único que logrará será llevar al país a un nuevo ciclo de múltiples violencias. Y usted lo exponía muy bien, él se está distanciando de las viejas élites como un partido, una generación joven, una generación nueva, distanciándose de esas viejas élites, pero le responde Timochenko que si Duque no aplica los acuerdos de paz, vuelve el ciclo de las múltiples violencias. Bueno, yo creo que tiene razón, eso no es una amenaza sin contenido, es una realidad, pero además jurídicamente hay un problema para el nuevo presidente. Él no puede modificar unilateralmente un tratado de paz que es un compromiso jurídico a nivel de ley y de constitución en Colombia. Entonces, eso más bien generaría una enorme insatisfacción entre sectores que verían que solo el camino de la guerra, de la violencia interna, les puede dar cierta recuperación del sistema democrático. Y eso sería una negación a la democracia, porque una democracia no puede actuar en contra de una constitución, en contra de acuerdos legítimamente establecidos, sin negarse a sí misma. Yo no creo que eso quiera el nuevo presidente de Colombia, por más presión que tenga del uribismo o concretamente de su líder, el expresidente Uribe. Así que concluyamos con cierto optimismo para Colombia, pero dentro del marco del análisis de tremendas tensiones y de tremendas contradicciones internas, no solo en el macro derecha o izquierda, sino, bueno, no hemos analizado la dinámica de qué representa cada grupo económico en Colombia, cómo ha detentado el poder durante, yo diría, ya 2 siglos casi de independencia, y todavía eso no está totalmente dirimido. Gracias, Francisco Barahona, analista internacional, por ponernos en perspectiva la elección del nuevo presidente, del presidente de Colombia, Iván Duque. Y bueno, nosotros tenemos que regresar al estudio principal porque allá hay más información.